Muy buenas tardes, queridos tertulianos. Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido un excelente domingo. Como ustedes saben, hoy es nuestro aniversario, ya un año de la tertulia, este proyecto que no podría ser real sin ustedes y la colaboración de cada uno, la participación. Y estoy muy agradecido por su asistencia el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de arte. Precisamente les voy a mostrar, digamos, como la primera presentación que se hizo en la tertulia, que fue uno de los movimientos del arte. Vamos a ver una serie de movimientos y les voy a explicar unas pinturas. Seguidamente de eso, la idea es hacer un sorteo de unas camisetas con el logo de la tertulia y vamos a hacerlo mediante una aplicación que se llama Quizzes. No sé si de pronto alguno de ustedes ya está familiarizado con esta aplicación. Es muy similar a otra aplicación que se llama Kahoot, que es como de preguntas y tal. Entonces, pues la idea es que vamos a hacer ¿cómo decirlo? Tres concursos. Vamos a hacer dos de cultura general y uno de arte. Y pues los ganadores nos estaremos poniendo en contacto para hacerles llegar las camisetas. ¿Listo? Entonces, sin más, empezamos con la presentación. Entonces, introducimos este tema con una frase bastante contundente de Leonardo da Vinci, que dice que la pintura es poesía muda y la poesía es pintura ciega. Precisamente, Da Vinci pertenecía, digamos, al prerrenacimiento, que también se conocía como el Quattrocento, porque, digamos, en el año 1000 se calcula, digamos, tiene este nombre de Quattrocento es por el 400 a partir del año 1000, ¿sí? Esta época pues tuvo muchísima importancia porque los artistas empiezan a firmar su obra, algo que no se hacía antes porque se encomendaban a los artistas que hicieran las pinturas, las esculturas y pues simplemente eso quedaba como la autoría de la iglesia, la autoría digamos de los que encomendaban estas obras y pues el artista quedaba, por así decirlo, en el olvido. Entonces fue un periodo clave para el arte occidental, digamos que es ahí donde nace el arte como lo conocemos hoy. El artista pues deja de tener ese papel de anónimo y como ven, digamos, esa palabra de Quattrocento es una palabra italiana, pues precisamente ahí es donde se inicia todo. La Edad Media acaba y se empieza a valorar la antigüedad, lo que es el arte clásico griego, romano, egipcio. Entonces se trata como de rescatar todos estos detalles que se fue un poquito perdiendo durante la Edad Media, digamos, lo que conocemos nosotros como ese periodo del oscurantismo, donde solamente pues la iglesia tenía la voz y las pinturas pues iban relacionadas con unas normas supremamente estrictas, y pues que hacía un choque cultural con digamos, el arte clásico griego y romano y egipcio, digamos, porque en este arte se valoraba mucho la vida, por decirlo así, digamos, la vida mundana, o sea, la vida de las personas tradicionales, o sea, celebrar, digamos, la muerte, celebrar, digamos, una festividad, la guerra. Entonces, esos valores se perdieron durante el oscurantismo y se vienen a recuperar, es precisamente aquí en el Quattrocento. Entonces, pues todos estos nuevos artistas e intelectuales no quieren solo imitar esa época griega, romana, egipcia, sino que buscan superarla. Entonces, se empieza, digamos, a valorar al ser humano. Eso da como resultado la representación de la figura humana como un tema. Se busca imitar las cosas como son. Entonces se empiezan a estudiar cosas y detalles sumamente importantes como lo es la anatomía, la profundidad, proporción, perspectiva. Entonces veamos vamos a ver dos obras por cada movimiento. Entonces, la primera obra es El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli en el año 1484. Pareciera, digamos, cuando uno ve esta obra, esta pintura, que se siente el viento, es como ese suspiro apacible de las olas.
ya sea por la delicadeza con la que la diosa parece emerger de las profundidades, por el soplo acelerado de Olo, que es el que está a la izquierda, o por la manta con la que la ninfa se apresura a cubrirla. Siempre, digamos, en esta obra hay un toque de viento que hace que las figuras se eleven, como si estuviesen a punto de emprender un vuelo, o de desprenderse del pigmento para alcanzar una altura distinta. No deja de sorprender, digamos, una técnica que utilizaba mucho Botticelli que se llama contraposto, que es la delicadeza con la que las caderas se ladean hacia la derecha, reafirmando su feminidad de marfil. Y esto, digamos, era algo interesante, y es que antes se mantenían muy rígidas las figuras, las pinturas eran sumamente rígidas, los personajes que habían en ellas, y no había naturalidad. Entonces, pues aquí vemos que Sandro utiliza, digamos, ese contraposto, esa contraposición, para darle más naturalidad a la figura de la pintura. Entonces, vemos también, digamos, que hay una soltura de la cabellera encendida, acentúa la ligereza candente con la que la diosa del amor extiende su influencia. Sin embargo, no puede dejar de resaltarse su expresión. Si nosotros lo vemos, tiene una pasividad extraña que no se alcanza a descifrar del todo. Tiene una sonrisa que todavía no termina de hacerse, y su mirada parece derretirse en un espectador incierto, como que hipnotiza. El trazo, digamos, de Botticelli tiene mucho influencia en Florencia, y en ella se queda. El manejo de los pesos bien distribuidos, lo que estábamos hablando recientemente, del contraposto, la contraposición, el equilibrio de las formas, el gesto enigmático del personaje principal, todo ello se queda suspendido en un gótico que intenta ser renacentista. Es como esa etapa que pasa de un momento a otro. Entonces, prácticamente que Botticelli es clave para este movimiento, y conserva, digamos, unas brisas que es de la estética medieval. Venus, digamos, nace de la espuma de las olas y en ella se sostiene consumada. Entonces, pasemos a otra pintura. En este caso, eh, la bella Ferrogni, perdonen el italiano ahí improvisado, no sé nada de italiano, pero lo intenté. Tenemos que es una gran dama retratada por Leonardo da Vinci, que está en el Museo del Louvre, y tiene, digamos que es una obra que no se valora como debería, porque pues obviamente fue como eclipsada por la Mona Lisa, por la Gioconda. Digamos, digamos que no es la cara confiada que tiene la Gioconda, que parece estar sonriendo de éxito. No tiene esos ojos de diva colocada entre el esfumato que utilizaba Da Vinci. Ella nos mira, la bella nos mira, la pintura que estamos actualmente viendo, y quizás mira a su rival, como no comprendiendo cómo no es ella la más bella del reino, cómo no es ella a la que Duchamp pinta un bigote o Picasso roba el museo, porque digamos que la Mona Lisa ha tenido todos esos altercados con otros artistas. Pero lo cierto es que la Gioconda es la que se lleva todas las miradas, toda la atención, todo el prestigio. Podemos decir que la Gioconda es la estrella del Museo del Louvre, una de las joyas de París, una de las luces más brillantes de la ciudad de la luz. Quizás es el cuadro más famoso del mundo. Mientras que la Bella Ferrón es un simple retrato de una mujer desconocida. Incluso el nombre que le atribuyen popularmente viene de ser considerada una de las amantes del rey Francisco I de Francia, aún estando casada con un ferretero, que lejos de tolerar la conducta de su mujer y su monarca, se vengó de la forma más espeluznante, contrayendo la sífilis y contagiando a los adúlteros. Es por eso que mientras la Gioconda era un misterio, ella era una sifílica. De hecho, las sifilíticas francesas empezaron a llevar esa joya que estamos viendo en la pintura en la frente para ocultar sus lesiones. Pero ello espera, digamos que esta pintura espera año a año, siglo a siglo, y quién sabe, con esa mirada
a ver si de pronto la historia del arte pone las cosas en su lugar, si algún día ella será la estrella y la Gioconda sea la segunda, quién sabe. Pasamos ahora a otro movimiento ya un poquito más adelante, que es el Alto Renacimiento o el Quinquecento, ¿sí? Es el siguiente paso de la evolución del arte iniciado en el Cuatrocento. Se desarrolla a tope, digamos, el antropocentrismo humanista, que era como el principal rasgo de la Edad Moderna, y estilísticamente se caracteriza por la inspiración en la antigüedad clásica, sobre todo en lo que se refiere, digamos, como a la imitación de la naturaleza. Entonces, si Florencia fue la cuna, digamos, del Quattrocento, el movimiento que estábamos viendo anteriormente, el arte de este siglo, digamos, que tiene su sede en Roma, la Roma de esos papas, que eran los mecenas de los grandes artistas de este periodo. Por supuesto, digamos que el Quinquecento se extiende muy pronto por toda Europa como casi como una infección debido, digamos, a las influencias y debido a los contactos, tiene un alcance enorme. Miguel Ángel, digamos, nos decía que ya a los 16 años mi mente era un campo de batalla, mi amor por la belleza pagana, temas y formas, una espiritualidad y la otra terrenal. Entonces veamos precisamente una obra de Miguel Ángel, se considera, digamos, como que es la escultura más realista de Miguel Ángel, y pues hay una anécdota que dice que la obra era tan realista que Miguel Ángel una vez golpeó la rodilla derecha de la estatua y le dijo que por qué no le hablaba. Entonces, pues sin duda, digamos, el Moisés de Miguel Ángel insufla vida. El artista utiliza de nuevo el recurso de la cabeza vuelta hacia la izquierda, como había hecho con el David, concentrando, digamos, una expresión de tremenda ira que le embarga el rostro contraído en un gesto ceñudo y que se refleja en la poderosa constitución de la estatua, sobre todo en sus ojos. Esta obra fue concebida como parte del conjunto escultorio que conformaría la tumba del Papa Julio II, y el tema pues era un episodio bíblico que refleja el momento en el que el profeta Moisés, al regresar de su estancia en el monte Sinaí portando las tablas de la ley, contempla con cólera e indignación cómo los israelitas han abandonado el culto a Jehová, entregándose a la idolatría. La obra representa el instante preciso en que Moisés, lleno de profunda ira, contenida y airada, piensa en el castigo que desatará sobre un pueblo infiel y desagradecido. La relevancia impuesta en los detalles del cuerpo y en los pliegues de los ropajes provocan cierta tensión psíquica que se puede apreciar detallando la escultura. Por ejemplo, la prominencia de los músculos, esa hinchazón, perdón, que tienen las venas, las grandes piernas pesadas y que está a punto de incorporarse, nos hace temer lo que será tener enfrente así la fuerza de un titán. La composición es cerrada, solo sale de sí misma a través de la mirada, buscando generar con ella la culminación emocional del personaje. Para ello, Miguel Ángel se ayuda con ciertos artificios técnicos, el iris remarcado, el hundimiento de las pupilas y las cejas realzadas para crear ese claroscuro. Junto con el David, el Moisés de Miguel Ángel son el punto culminante y de mayor expresividad de una técnica que se llamaba la terribilidad de Miguel Ángel. La belleza plástica del Moisés enmarca en un clasicismo ejercitado al tranza, trasciende lo canónico y lo formal a través de su mirada. Este desequilibrio a favor de lo expresivo se plasma por medio del movimiento contenido que se hace visible al espectador a través de la tensión de la anatomía y que se libera en la vehemencia de su mirada. Tenemos, digamos, una anécdota de esta escultura. Nos cuenta que el Papa Julio II llamó al rasgo más notable de Miguel Ángel terribilidad. Se refirió no solamente a esa fuerte expresividad iracunda de las obras de arte de Miguel Ángel, sino también al carácter mismo del artista, porque era conocido por sus rasgos de genio irascible, hombre terco, violento y de temperamento enfermizo. Esas cualidades que ni aun sus más dóciles biógrafos pudieron dejar de admitir.
La tensión dramática de Moisés es la terribilidad de Miguel Ángel, que estaba relacionada con el uso de la exageración anatómica que utilizaba el artista como recurso expresivo. Esta le servía como herramienta de captación psicológica. Estos principios creadores de tensión y drama marcaron las obras del genio, su concepción del mundo y de la vida hicieron que Miguel Ángel tuviera su propia interpretación del arte y generó una estética marcada por su carácter y temperamento. Pasamos, digamos, a otra pintura que seguramente muchos conocen. La Escuela de Atenas es uno de los frescos más conocidos de la historia del arte y quizás la obra más ambiciosa de Rafael, que quiso representar nada menos que los orígenes del pensamiento occidental, que como todos sabemos nació como en la antigua Grecia, ¿no? Es lo que tenemos documentado. La obra maestra de Rafael es precisamente esta Escuela de Atenas, un fresco que decora la estancia de la asignatura en el Vaticano. Las paredes de esa instancia no estaban desnudas. Resulta que el Papa Julio II encargó a Rafael que las pintara. Estaban decoradas con frescos de otros grandes artistas, incluidos el maestro Rafael Pietro Perugino y su amigo Il Sodoma. El Papa mandó a Rafael que cubriera esas obras con yeso y pintara encima la que le estaba encargando. Entonces, imagínense eso, borrón y cuenta nueva, por decirlo así. La escuela de Atenas es en realidad dos escuelas, la antigua escuela de Atenas y la nueva escuela de Florencia. Muchos personajes de la antigua escuela, entre ellos Platón, Euclides y Heráclito, aparecen como artistas de la nueva escuela. Platón tiene la cara de un Leonardo da Vinci ya mayor. Donato Bramante, el arquitecto que consiguió a Rafael este trabajo en el Vaticano, representa a Euclides estudiando un diagrama. Con esto Rafael quiso sugerir que Florencia era el lugar donde renació la cultura griega. 70 años antes, Cosimo de Medici había congregado a los pensadores y artistas florentinos en una academia creada a semejanza de la Academia Platónica. Pero en tal caso, ¿dónde está, digamos, Miguel Ángel? Que pues era una de las personas más importantes de este movimiento artístico. Resulta que Rafael lo incluyó posteriormente, casi como si se lo hubiera olvidado, quién sabe realmente, o porque vio al maestro, si digamos se fijaron en ese detalle, pues el Papa Julio II pues también le encargó a Miguel Ángel la obra Moisés que estábamos viendo anteriormente, y pues Rafael, quién sabe si de pronto viendo a Miguel Ángel trabajando en la Capilla Sistina muy cerca de él, lo pintó como Heráclito, el filósofo griego que amaba las contradicciones. Rafael incluso se incluyó a sí mismo en la esquina inferior derecha de la pintura como un estudiante. Si ustedes se fijan en esa pintura, todas estas pinturas, la idea es compartírselas por el grupo, pero y ya cuando ustedes lo detallen, hay una persona, un personaje que es el único que mira fijamente al espectador, y pues es Rafael, como invitándole a entrar en esa pintura, para compensarle, digamos, para compensar por haber tapado su obra con yeso, Rafael puso a su amigo Il Sodoma junto a él como compañero de la elitista Escuela de Atenas. La Escuela de Atenas es una obra maestra de la perspectiva, la composición y el equilibrio. El equilibrio espacial, fácil de ver, sugiere otros tipos de equilibrio. Rafael dividió la pintura en dos mitades, los idealistas platónicos a la izquierda y los realistas aristotélicos a la derecha. Entonces tenemos Platón a la izquierda y Aristóteles a la derecha. Están juntos de pie en el punto focal bajo el último arco. Platón, el idealista, señala hacia el cielo, mientras que Aristóteles, el realista, señala al mundo físico. Rafael puso bajo un mismo techo esas dos escuelas filosóficas enfrentadas para que una compensara a la otra. Frente a esos dos filósofos enfrentados tenemos a Heráclito, que pues obviamente digamos es la representación de Miguel Ángel, y reflexiona digamos sobre la unión de los opuestos, como se conocía el filósofo de la contradicción. Entonces, con todo,
la filosofía y la ciencia occidentales no son las únicas materias que se estudian en la Escuela de Atenas. Una dosis de filosofía oriental representada por el gran místico persa Zoroastro, que es contemporáneo de Heráclito, y el pensador árabe del siglo XII, perdón, Averroes, aporta mayor equilibrio aún a la escuela. Las traducciones, digamos, que realizó Averroes de la obra de Aristóteles ayudaron a revivir la filosofía aristotélica en Occidente. Los arcos que rodean la escuela no la aíslan del resto del mundo, sino que la abren al exterior para que el conocimiento pueda salir y expandirse por todas partes. Entonces tiene demasiada simbología esta pintura. Pasamos a nuestro tercer movimiento barroco. Este movimiento trasciende el arte, fue un periodo cultural, científico, tecnológico, filosófico, político, económico, aunque probablemente sea en el arte donde mejor se ilustra el clima del momento. El siglo XVII nace con cambios políticos, los estados modernos, religiosos, tecnológicos, económicos y sociales. Con esa atmósfera surge un estilo anticlásico, menos racional y más apasionado, una reacción contra lo anterior, como suele pasar a lo largo de la historia del arte. El arte se volvió, digamos, como un poco más dinámico, teatral, efectista, busca sorprender, asombrar. Eso no quiere decir que se elimine el realismo, todo lo contrario. En esta etapa como que se recrudece el realismo. En esa época de crisis económica, el hombre se enfrenta de forma más radical a la realidad. Aún así se distorsiona todo, se violenta, se potencian los contrastes con, digamos, de este movimiento vamos a ver que hay pinturas demasiado tenebrosas, oscuras, y tiene también un desequilibrio. Entonces veamos las pinturas de este movimiento. Entonces tenemos esta pintura de Demócrito, el filósofo que ríe, no parece estar muy contento envuelto en este sombrío paisaje lleno de despojos de toda clase de seres vivos. El artista se llama Salvator Rosa, no es un pintor convencional. Antes de pintar al filósofo, ha tratado, digamos, de conocer cuál era esa filosofía que hacía adoptar tan famosa y preciada actitud positiva ante la vida. Para Demócrito, pensador materialista, todo es un compuesto de átomos invisibles, materia corruptible ante nuestros ojos, que habrá de parar en nada. Pero para llegar a su conocida concepción atómica del mundo, los relatos antiguos cuentan de él que solía adentrarse en los cementerios para poder comprender con objetividad científica el comportamiento de esas partículas materiales con la peculiar virtud de componerse y descomponerse entre sí. Entonces, ante ese conocimiento, la tradición atribuye al filósofo tópicamente una actitud risueña, a menudo entendida superficialmente como aquella del que resuelve todo con un simple carpe diem. La vida es breve, disfrutemos el momento, riamos hoy, que mañana lloraremos, pero Rosa, el artista, que parece haberse puesto en la piel del filósofo, no sería raro que se estuviese retratando él. Desvela sin ocultar sombra alguna la verdadera dureza que esconde semejante filosofía, en la cual, como se da a intuir en la pintura y en el grabado que existe de la misma, Demócrito no ríe, tan solo esboza como una sonrisa irónica. Es una respuesta desengañada del que ante el desolador espectáculo de una naturaleza vista bajo la luz de un determinado absoluto y exento de finalidad consoladora alguna, percibe la desproporción y vanidad de las pretensiones humanas. Pasamos a ver la siguiente pintura de este movimiento, se llama Lucrecia. Digamos que hablando un poquito de esta artista, grandiosa artista, el magnetismo de las obras de Artemisia Gentileschi parece ir más allá de su innegable talento. Y es que esta artista no necesita presentaciones, fue una de las mejores pintoras del barroco italiano y vivió en sus carnes el horror de una violación y la posterior humillación y difamación de la gente. Pero fue mucho más que eso. Artemisia poseía una gran habilidad para que sus cuadros trascendieran el óleo sin apenas esfuerzo. En esta obra, digamos, la artista rescata la historia de Lucrecia, narrada por Tito Livio. Lucrecia era una mujer virtuosa y bella,
de la que se enamoró Sesto Tarquino, que era el hijo del rey romano Lucio Tarquino el Soberbio, y con el fin de saciar su deseo, entró en su habitación para abusar de ella. Pero Lucrecia se opuso, prefería morir antes que perder su honor. Sesto Tarquino la amenazó con matarla y colocar al lado su cadáver, el cadáver de uno de sus criados para acusarla de adulterio. De esta forma se salió con la suya vilmente. Al día siguiente, Lucrecia se reunió con su padre y esposo para contarles lo sucedido y luego se clavó un puñal. Este hecho fue esencial para la historia de Roma porque las revueltas que causó derribaron la monarquía e instauraron la república. Artemisia aquí nos representa los instantes previos a su suicidio. Lucrecia se aprieta el pecho con una mano, mientras que con la otra agarra con fuerza el puñal. Su gesto muestra cólera, pero también determinación. Resulta sorprendente su actitud heroica ante un fin tan trágico. Todo ello se acentúa con los contrastes de luces y sombras heredados de otro artista que se llamaba Caravaggio y el dramatismo de la obra. No sabemos realmente cuál era el propósito de Artemisia al pintar este cuadro. Podría ser dar una nueva visión sobre el mito de Lucrecia, pintar con dignidad a una mujer que fue indigna a ojos de la sociedad. Lo que sí nos queda claro es que engrandece a las mujeres de sus cuadros, les otorga una fuerza y valentía que les hace parecer invencibles. Entonces, más tarde también les estaré enviando la biografía de este artista. Es una historia de verdad bastante interesante y es un poco entristecedora por todo lo que pasa. Pasamos a otro movimiento, neoclasicismo. Como bien dice su nombre, es una vuelta al mundo clásico tras el frenesí que vino con el periodo barroco. Así gira la rueda de la historia del arte desde sus inicios. Viene, va, es decir, siempre busca como una transición nueva. La Ilustración extendió sus tentáculos hasta el arte y la razón de la antigüedad grecorromana vuelve a ser como un faro por el que guiarse estética y filosóficamente. Se empiezan, digamos, como a realizar expediciones arqueológicas para recuperar ese pasado casi mítico. Roma se convierte de nuevo en la capital cultural de Occidente y todo artista que se precie va a conocerla. Es lo que vino haciendo ya tiempo después como París, que todo artista que quería, digamos, como emprender y que quería tener como esa inspiración tenía que ir a París. Entonces así ocurría, pero con Roma. Era algo, digamos, que los artistas tenían que empaparse de esta cultura. Después de tanta pasión desbordada, de tanto ornamento prescindible, vuelve a ponerse de moda la claridad y la sencillez. Vuelve el dibujo y la forma sobre el color y la mancha, que dejan de tener valor estético por sí mismos. Se valora la factura impecable, sin pinceladas del autor, se aprecia, digamos, como la temática histórica, incluida la historia presente, como lo fue la Revolución Francesa, y mitológica, mejor si estaban, digamos, basadas en los clásicos. Entonces, de este movimiento voy a contar sobre dos específicos, el Juramento de los Horacios. Esta pintura es demasiado interesante, es de Jacques-Louis David en Francia en 1784. En vez de ir a la guerra en el 669 a.C., los gobernantes de Roma y Alba decidieron resolver el conflicto con el combate de tres campeones de cada bando. Alba llevó a los hermanos curiáceos, Roma apostó por los horacios. El drama de todo esto es que una de las hermanas de los curiáceos está casada con uno de los horacios y una hermana de los horacios se va a casar con un curiáceo. Entonces ahí las tenemos en el lado derecho de la pintura llorando porque gane quien gane, una de ellas va a perder. Pero lo importante aquí es cumplir con el deber frente a las emociones, los lazos familiares o incluso la muerte. David representa el instante justo en el que el padre Horacio entrega las armas a sus hijos. Ellos juran dar su vida por la patria con el saludo nazi, precisamente que en esa época era el romano. Esas armas y esos brazos extendidos son el centro compositivo mismo del cuadro, una composición que frente a la irracionalidad barroca se vuelve serena, sobria y geométrica.
Más o menos como esta gente pensaba que debía ser la antigua Roma. Tenían ese ideal de esa época. También debemos decir que está ambientado el cuadro, lo inauguró oficialmente, digamos, este artista inauguró oficialmente el neoclasicismo con este cuadro, pero veladamente trata en realidad de cumplir nuestro deber, aunque, aunque el deber en este caso es sacrificarlo todo por la patria, pero lo que en realidad oculta la obra es un mensaje de Luis XVI, el que puso la pasta. Los franceses debían ser leales a la corona, pasara lo que pasara. Era como su especie de subliminal en esta pintura. Pasó 4 años después, se llamó Revolución Francesa y en ella Luis XVI perdería su real cabecita. Entonces, David por su parte siguió siendo leal, pero a otras personas. Esta lealtad daría unos cuantos vuelcos a lo largo de su carrera, siempre cerca del poder. Eso no quita que realizara pues siempre magníficos, exquisitos e icónicos cuadros como este. Entonces, ahora vamos a ver una escultura. Esta escultura se llama El Ángel del Dolor, es de William Wetmore Story, de Estados Unidos en 1894. La pérdida de una persona muy cercana a cada uno de nosotros, pues es una enorme tragedia irreparable que jamás entenderemos. El dolor nos contempla y la pena se apodera de nosotros. Esto fue lo que sintió el escultor estadounidense William al esculpir con sus propias manos el ángel de la pena, en el momento en el que lleva flores a la tumba de su amor verdadero, obra en honor al fallecimiento de su amada toda la vida, Emmeline Eldridge Story. William falleció justo un año después de esculpir esta obra, siendo enterrado también en el mismo lugar, aunque en el pedestal aún se mantiene solo el nombre de ella. En italiano, digamos, es conocida como l'Angelo del Dolore y puede ser contemplada en su lugar de origen de 1894 en la tumba de Emmeline junto a la pirámide de la capital italiana. En aquellos años, la Iglesia Católica no aceptó enterrar en tierra sagrada a todo el que no fuera católico, como lo eran los protestantes, los judíos y ortodoxos, también a quienes se suicidaran y a los actores. Estas personas al fallecer estaban mal vistas desde la religión cristiana, siendo enterradas fuera de las murallas de la ciudad. En la escultura de mármol y piedra vemos al ángel que sitúa la cabeza sobre el brazo derecho con el que esconde su llanto. Está conmocionado por la profunda pena, termina soltando las flores que tenía en la mano izquierda, quedando el brazo imponente en dirección al suelo. Las alas de gran tamaño de mármol que surgen de la espalda no se muestran abiertas y portentosas, sino que están tristemente recogidas, recorriendo la figura del ángel. De esta manera protegerá con esperanza a Emily y a su amor por ella. Algunas de las flores que portaba el ángel se encuentran dispersas sobre los escalones de la base del pedestal, bajo la inscripción con el nombre de Emily Story. La figura del ángel se posiciona de una forma desgarradora, como sin fuerza, repleto de dolor al no parar de pensar en ella mientras intenta entender la razón de su pérdida. Se derrumba y cae ante ella. En esta escultura, William consiguió el gran realismo que le caracterizaba en la mayoría de obras. Esta calidad para esculpir que mantiene en toda la escultura se refleja a simple vista en las arrugas del ropaje. El Ángel de la Pena fue una escultura que a lo primero de ser realizada no consiguió llamar mucho la atención, pero con el paso del tiempo se posicionó con un nivel de fama muy importante. A consecuencia de esto, se convirtió en inspiración para numerosos monumentos funerarios y más de 30 réplicas. Algunas de las copias más conocidas están en Nueva York, Maryland, Canadá, Costa Rica, Cuba y California. Esta última es la réplica más destacada y está realizada por Antonio Bernieri, localizada en el Memorial a las Víctimas del Terremoto de 1906 en la Universidad de Stratford, escultura funeraria en honor al cofundador de la universidad. El ángel de William pues, se convirtió en un claro ícono de la música neogótica, siendo la portada de algunos discos de música como Odas of Ecstasy, Evanescence, Nightwish y Anavanta. En la historia, si hay una obra de arte que refleje tanto dolor y pena, es esta. Ninguna como El Ángel de la Pena muestra tanto realismo y tanto sentimiento en una misma escultura.
Tal es su calidad artística y sentimental que ha servido y servirá sin duda de inspiración para una gran cantidad de obras funerarias. Sin embargo, aunque es visitada por muchos curiosos, no llega a ser uno de los monumentos más reconocidos de Roma. Y ya por último, pasamos a nuestro último movimiento, el romanticismo. La rueda, digamos, vuelve a girar y después de un periodo racional, sereno, clásico, viene uno desbocado, pasional y subjetivo. Y después del frío neoclasicismo surge el romanticismo, como una tormenta después de la calma. El romanticismo se origina paralelamente en Alemania y el Reino Unido, cuando un grupo de gentes variopintas deciden que ya están hartas de tanto racionalismo e ilustración. El mundo es más bien lo contrario, todo irracional. No es sereno ni intelectual, más bien está lleno de sentimientos, de imperfecciones, y ahí es donde estas personas hallan la gracia. Vuelve así ese barroco gusto por el drama, y si es con violencia muchísimo mejor, se empiezan a retratar guerras, locura, muerte. Además, no está mal aderezarlo con un poco de erotismo. La libertad individual es ahora lo importante y cada uno tiene su propia forma de buscarlo. Muy pronto esta idea se empieza a extender por toda Europa, el primer movimiento cultural en hacerlo, y cada país tendrá su particular forma de romanticismo, que se proyecta a su vez en distintas disciplinas artísticas. El subjetivismo es un rasgo intrínseco al movimiento. El yo es lo que importa y no esa científica universalidad de la ilustración. En este sentido, se resalta la personalidad individual y por consiguiente la originalidad. Cada persona debe mostrar lo que lo hace único. Se empiezan como a valorar las tradiciones nacionales con sus respectivas épocas pasadas de esplendor. Entonces, sí, ahí digamos es donde se empiezan los nacionalismos en Europa. Es por eso, digamos, que nace un culto a la Edad Media, o mejor aún, sus ruinas. Esto incluye temáticas como el ciclo artúrico o sagas de la mitología nórdica, se empieza a valorar el folclore, pues la sabiduría popular es una fuente inagotable de inspiración, como también lo es la literatura, pero también lo es el exotismo. Un romántico debe viajar o la fantasía y los sueños, viajar con la mente. Los cuadros románticos pueden perfectamente estar poblados de fantasmas, brujas y monstruos. Surge en esta época una idea interesante, que el artista empieza a concebir el artista como genio, como un creador. No tiene mérito en imitar la naturaleza, si es necesario hay que crearla, y es por eso que en el romanticismo se valora la rebeldía. Romper las reglas era como lo cool en ese momento. Y eso incluía suicidarse de amor o de tristeza, morir de tuberculosis. Un buen romántico debía morir joven, era tipo rockstar. Finalmente renace el gusto por la naturaleza, pero muy subjetiva. Es así que los paisajes son ahora un género mayor. No interesan las descripciones topográficas, sino mostrar las emociones humanas a través de dos principales vertientes, lo pintoresco y lo sublime. Entonces ya para finalizar, pues vemos dos pinturas de este movimiento. David enseña la cabeza de Goliat. Entonces pues tenemos el pequeño pastor David que está cargando la cabeza del filisteo Goliat, que tenía aterrorizado al pueblo de Israel. Goliat medía nada menos que 6 codos y un palmo, esto es 2 metros con 90. Entonces, pues era un gigante realmente. Y sus bravuconerías eran constantes, pero cuando al fin alguien le hizo frente, de una simple pedrada fue vencido por un pastorcillo. La moraleja es que las personas como Goliat siempre son vencidas, por pequeños David, gente de poco músculo pero buen corazón. Centrándonos, digamos, un poco en Dore, el artista Gustave Dore, el divino, uno de los mejores ilustradores de todos los tiempos, este gran hombre llegó a representar cientos de escenas bíblicas de una calidad y fuerza sorprendentes que destacan por su carga dramática y su gran dominio del espacio y de la luz. En este grabado, por ejemplo, podemos ver casi cómo parece desprenderse luz propia en algunos fragmentos. En su David, Dore no escatima en crudeza y violencia. El pastor sostiene la cabeza del gigante decapitado por encima de la suya, lo que provoca un pánico en el ejército filisteo
y enfatiza lo mucho eh, que es su oponente, digamos, o sea, enfatiza, digamos, como en lo minúsculo que resulta ser ya su oponente muerto, lo humilla, por decirlo así. Y vamos a ver ya esta última pintura, El Ángel Caído, es el estudio anatómico del mismísimo Lucifer, que fue durante un tiempo la mano derecha de Dios. Era muy inteligente y hermoso. El ángel tenía un pequeño defecto, era la soberbia. Un día tuvo la desastrosa idea de rebelarse contra su creador al creerse igual que él y la cosa no acabó nada bien. Citando, digamos, una parte de un capítulo de la Biblia dice, ¿cómo has caído de los cielos, Lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a la tierra, dominador de naciones. Tú que dijiste en tu corazón, al cielo subiré, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono, y me sentaré en el monte de la reunión en el extremo norte. Subiré a las alturas del nublado y seré como el Altísimo. En el Apocalipsis, en el capítulo 12, se describe una gran batalla en los cielos en la que un ejército de ángeles rebeldes fueron derrotados por el arcángel San Miguel y sus ángeles. El ángel caído fue condenado a vivir en la tierra. Nuestro artista Alexander Cabanel lo pinta lleno de ira, derrotado, mientras se libran los últimos golpes de la batalla en los cielos. Lo interesante para un artista como Cabanel era mostrar la belleza del ángel caído por medio de un minucioso estudio anatómico. Esos músculos que nosotros vemos que están tan marcados y la espectacularidad del color al modo manierista, que ese fue también otro movimiento de arte, que era como, el eslogan era como que uno tenía que ser talentoso para poder realizar, digamos, para poder dedicarse a la pintura. Entonces fue algo un poco elitista ese movimiento. Ese, digamos, sería como nuestra presentación del día de hoy. No sé si de pronto tengan alguna duda, comentario.